En octubre del 2006, Colo-Colo fue elegido como el mejor equipo del mundo. Todos los jugadores que tuvimos fueron importantes. Y los que se iban sumando también, los más jóvenes, eran igualmente competitivos. En Chile no soñábamos con tener una selección chilena que tuviera a jugadores en el Manchester City, en el Barcelona, en el Inter de Milán, en el Bayern Múnich. Un equipo que lograría el primer tetracampeonato en la historia del fútbol chileno. Pero esta historia comienza cuando Colo-Colo trae a casa a un viejo conocido. Conocíamos a todos los jugadores de muy chiquitos, de los 13 años, otros de los 15 años. Teníamos un conocimiento de cada uno de ellos. No solamente en lo deportivo, sino también en lo humano. ¿Cómo lo hizo el Vichy para consolidar a un equipo que terminó siendo aclamado mundialmente? Se acabaron los rumores. Finalmente Claudio Borghi es el flamante técnico de Colo-Colo. Que la vuelta nuestra no significó para ser campeones. Significó que el equipo no quebrase otra vez. De sexo y de fútbol podemos hablar todo y todo pensamos que lo hacemos bien. Luego vos metés un jugador y la primera pelota que toca hace el gol es un rajazo. Qué buena golera, güey. Cuando Borghi llega a Colo-Colo, llega y el fanático colocolino desde el momento en que asume Claudio Borghi siente que algo va a pasar, siente que algo puede cambiar en un Colo-Colo que deportivamente venía a los tumbos en las últimas temporadas. Uno es pluma y el otro tiene su peso pesado. 9 minutos. Borghi pone en un puesto clave a un jugador cuya historia inspiraba al equipo. ¿Cuánta diferencia de deporte hay entre los dos? Miguel es un milagro que lo hizo él, ¿no? Él nació con pie de bot y esta es una enfermedad que los niños que nacen con esta dificultad a veces no pueden hacer deporte. Fue uno de los jugadores que me hizo llorar a mí porque cada vez que se lesionaba venía al vestuario y nos decía, bueno, muchas gracias por haberme hecho jugar. Y se ponía a llorar con esto, ¿no? Y claro, nos hacía llorar a nosotros porque era un chico que no podía decidir cuándo retirarse, sino cuándo su cuerpo decidía retirarse. Finalizando el año 2005, tuve una lesión bien grave que me tuvo 5 meses afuera. Y cuando nos dan vacaciones, yo en etapa de vacaciones me quedo entrenando en el Monumental. Y todavía no se sabía quién iba a ser el entrenador. Y claro, llega Claudio con Hernán Torres. Y Claudio me dice, che, Cojo, ¿qué haces acá? Y yo le digo, bien, Claudio, hola, qué gusto verte y todo, ¿qué estás haciendo acá? Y me dice, ¿cómo que qué estoy haciendo acá? ¿Soy tu nuevo entrenador? Apenas entró Claudio y empezamos a hablar, me dice, Miguel, yo ya estoy al tanto de tu lesión y quiero que sepas que mi equipo parte contigo. Y bueno, eso fue un golpe anímico grande para mí y ahí partió una etapa nueva en mi carrera. Ahora sí. Hay un momento clave que es cuando Colo-Colo queda eliminado con las Chivas de Guadalajara. Pero queda eliminado jugando de manera espectacular. Y además queda eliminado con un Chupete Suazo que se mandó unos partidazos. El equipo fue muy ofensivo, convirtió hartos goles, pero nos convirtieron mucho también. Quedamos eliminados de la Copa Libertadores y comenzamos el torneo no muy bien, perdiendo un par de partidos. Recuerdo que Claudio nos comentaba, nos agarraba a los más grandes y nos decía que sentía que le faltaba equilibrio en el centro de la cancha, que quería traer un jugador más y que ese jugador era Rodrigo Meléndez. Hay un antes y un después de ese Colo-Colo sin o con Calule, ¿no? Nosotros hemos tenido algunos partidos donde en el medio nos hacían muchísimo daño y necesitábamos equilibrio. Entonces alguien dijo Meléndez. Yo digo, pero querrá venir porque está en Argentina, está bien. Consígame el número de Calule que yo lo voy a llamar. Ahí hablamos con el Calu y fue automático. Fue automático porque digo, Calu, está esta posibilidad, te necesitamos si querés venir. Y me dijo Claudio, me interesa mucho porque muchos no saben que Calule fue formado en Colo-Colo, fue dejado libre en juveniles.
Yo no tenía muy lindo recuerdo de Rodrigo porque lo había enfrentado contra Cobreloa, me había ganado 2 finales y sin duda Rodrigo dentro de la cancha es un jugador que se transforma, defensivamente es muy fuerte, es muy mañoso también y tenía esa imagen de Rodrigo que es así. Ahora después lo pude conocer como persona y la verdad que quedé encantado. Ahí está el pitazo inicial, comienza el fútbol en la Santa Laura. Habíamos perdido algunos partidos. Estaba comentando que quizás Borghi no es el técnico ideal por su inexperiencia con el equipo. Entonces estábamos medio tembleques, sí, si perdíamos ese partido. Esos famosos partidos bisagras que entran, dejan al entrenador o lo sacan. El encuentro marca un antes y un después. Para muchos es el comienzo de la era Borghi. Camina, le pega Matías. Colo 1, Palestino 0. Enríquez, aparece Valdivia, le va a pegar Valdivia. Golazo. Está Valdivia. Creo que fue de los jugadores más geniales que yo he visto salir de Colo-Colo. Siempre fue un genio dentro de la cancha. El resto ve el fútbol a 50 kilómetros por hora y él lo ve a 2 por hora. Está un paso adelantado que el resto. Genial en todo lo que hace en el fútbol. Muy distinto. De los mejores jugadores que he visto en mi carrera. Suazo, atención, bonita habilitación. Corre Fierro. Se viene el tercero. Fierro. Queda Suazo, sale Fernández. Suazo. Golazo de Colo-Colo. Caturro, atención que se viene Colo-Colo. Va por el tercero. Los equipos tenían tanto pavor a lo que te podía hacer esos jugadores en velocidades o en espacios largos que casi no nos atacaban, no nos venían a atacar. El invicto solo sería frenado por Unión Española y Universidad Católica. Buena jugada de Piris, Rubio en el área, Rubio, ¡gol! Lo va buscando Arbeño, acá está el mago Valdivia que quería pasar entre dos. Muñoz, se molesta el mago. Y eso le va a significar amarilla por parte de Rubén Selman. Ahí está mostrada para Valdivia. Lo digo antes, Selman amenazó con ir a acusar, Y hay un llamado. Yo creo que va a expulsar a Valdivia. Selman paró el partido para escuchar a uno de sus asistentes, que es el que acusa en este caso a Valdivia. Claro, en una de esas a la cámara se dirige entre comillas a la cámara, pero insultando al árbitro. Probablemente. La segunda amarilla. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te expulsó, Jorge? Porque vino a la cámara, me amenazó y me va a expulsar. Y vine a decirle a la cámara, les digo que me va a expulsar, Selman me amenazó y me echó. Lo digo antes, Selman me amenazó con ir a acusar, Y ahí está el momento que explicaba recién Jorge Valdivia. Largo rechazo de Bravo, el portero del equipo colocolino. Se equivocó Vergara, Suazo y el tercero. Ahora o nunca, dice el pelado. Ahora o nunca, gol. ¡Gol! Otra vez Valdivia, Suazo, gol. ¡Gol! Roberto Hernández lo trae a Audax. Y ahí el Chupetón empieza a hacer un montón de goles. Y yo lo iba a ver en forma especial. Me sentaba en la tribuna Cordillera, en el antiguo estadio de Audax, y una vez agarró una pelota en mitad de cancha y pateó el arco. Y yo cuando patea digo, ¿dónde pateó este gordo? Y la pelota la metió en el ángulo. Golazo. Entonces, ahí lo seguimos todo el año para llevarlo a Colo-Colo después. Claudio, cuando nos comenta que va a llegar Humberto Suazo, nos comentaba que era un jugador especial y que teníamos que tratar de tenerlo contento, de apoyarlo, de ayudarlo. Y va a levantar Mayer Candelo desde la derecha. Seguramente vendrá con comba, con efecto, con swing. Candelo, el centro. ¡Gol! Silbato de Pablo Pozo. Matías le pegó. Luego de un triunfo para cada uno, la final se define a penales. Droguet y el empate. Droguet y tapó Bravo. El popular. Candelo. Lo tapó Bravo. Me parece que canchereó Candelo. Claudio Bravo, para mí es de los mejores arqueros que hay en el mundo. Ha tenido una carrera extraordinaria.
convierte a Cebal, Colo-Colo es el campeón del torneo de apertura. Sí convierte a Cebal, sí convierte y convirtió. Colo-Colo es campeón. Colo-Colo es campeón de la apertura, señoras y señores. Después del partido que se le ganó a la U por penales, ya hubo un relajo muy grande en cuanto a las obligaciones, ¿no? No al entrenamiento o a la forma, pero ese partido tuvo mucho que ver en la historia, ¿no? Una final en clásico, a penales. Comienza el campeonato de clausura y Colo-Colo sufre las partidas de Claudio Bravo a España, Héctor Mancilla a México y Jorge Valdivia a Brasil. Por otro lado, llega al equipo Alexis Sánchez, a préstamo desde Udinese. El Udine compra a Alexis, compra su pase y, como decías vos, no lo encuentra maduro y lo ofrecen a Colo-Colo. Nosotros dijimos sí, hay que traerlo. Alexis Sánchez llegó con 16 años a Colo-Colo. Nosotros ya lo veíamos jugar en Cobreloa cuando debuta, siendo un niño, haciendo bicicleta, amagando, siendo muy rápido, y cuando llega a Colo-Colo, siendo tan chico, marcó una diferencia tremenda. No le pesó la camiseta. Paralelamente, un canterano empieza a luchar por la titularidad. Yo hago una charla a propósito para que los jugadores me ayudasen. Entonces, charlando ahí post-entrenamiento, les digo, muchachos, ¿saben qué? Hay que traer un central. Y alguien de ellos me dice, pero está Vidal. Yo estaba esperando que me dijeran eso, ¿no? Entonces digo, bueno, si ustedes creen que está Vidal, yo también creo que lo está, pero les pido un favor. No lo hueven cuando lo ponga en cancha. Respétenlo y ayúdenlo. Cuando él sube al primer equipo, recuerdo que era muy chico, llevaba un par de partidos y, no sé, se plantaba en el medio del camarín y decía, oye, Rifo, aquí, ¿quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? Yo voy a ser el patrón ahora. Tenía 18 años y ya decía que iba a ser el patrón de Colo-Colo, que iba a ser el mejor, el patrón de la selección chilena, y efectivamente lo que él decía se hizo realidad. Hoy día Arturo es el mejor, el patrón en la selección. Este Colo-Colo, inyectado del ímpetu y talento joven, se equilibra con la madurez de jugadores experimentados como Luis Mena, Arturo Sangüesa, Gonzalo Fierro, Moisés Villarroel y el capitán David Enríquez. En su habitual estilo, el análisis del técnico colocolino, Don Vichy Borghi. Alexis Sánchez enfrenta a su ídolo. Ahora yo me atrevo a decirlo porque él lo dijo, no es hincha de la U. Entonces, imagínate para un chiquito así jugar contra el equipo donde es hincha y estaba Marcelo Sala. Encontrarse frente a frente era un clásico que marcaba la aparición, quizás, del delantero más brillante del último tiempo en el fútbol chileno, con una de las grandes glorias, uno de los delanteros que abrió el camino a los chilenos en Europa junto a Iván Zamorano. Ante su referente y un monumental repleto, Alexis convierte su primer gol con la camiseta de Colo-Colo. Se viene Ormeño, Sánchez, ¡gol! Colo-Colo cierra ese mes invicto, tanto en el campeonato nacional como en la sudamericana. Ese rendimiento lo posiciona como el mejor equipo del mundo según la Federación de Historia y Estadística. Nosotros veníamos saliendo de un periodo de posible quiebra, ¿no? No nos considerábamos la institución más importante. Teníamos nuestro estadio, nuestro público, nuestros resultados, pero a veces tomarse de esa estadística solamente porque una computadora te lo dice es bien complejo, ¿no? Pero siempre ha sido un elogio. Jugamos una cantidad de partidos impresionantes. Entre el torneo regular, las fases de playoff, los torneos internacionales. La verdad que había muy poco tiempo para sentarse y decir, somos elegidos el mejor equipo del mundo. Este es Matías. Estamos en vivo con el segundo tiempo del partido. La marca de Matías Fernández es elegido el mejor jugador de América. Matías, golazo. Para mí fue de los mejores jugadores que he tenido, pero además hay que sumarle la condición humana. Voy a usar un término chileno no muy usado, pero si me permitís, un hueón que nunca te traía un problema. En su último partido antes de partir a España, Matías se despide bajo una emocionante ovación. Ganar un torneo es muy difícil y tuvimos la posibilidad de ganar 4 torneos al hilo.
Ese año, Colo-Colo se corona bicampeón del torneo nacional y es finalista de la Sudamericana. El 2007 gana también el Apertura y Clausura, convirtiéndose en el primer equipo chileno en lograr un tetracampeonato. Me llena de orgullo, es una satisfacción tremenda. Uno queda en la historia no solamente de Colo-Colo, sino que en la historia del fútbol chileno, y es un logro importante que voy a guardar para el resto de mi vida.